Después de lograr la victoria tras toda una década de guerra, los jóvenes dioses griegos, liberados por Zeus, pasaron a gobernar la tierra, los mares y a toda la humanidad. Entonces tanto dioses como diosas observaron la belleza que poseía la raza humana, y no pudieron resistir sentirse fuertemente atraídos por muchos de estos mortales, llegando a tener encuentros sexuales con estos en numerosas ocasiones. Estos encuentros, que implicaban a un mortal y a una deidad, a menudo se desarrollaban durante la noche. La deidad solía visitar al mortal, a menudo disfrazada de otro ser o cosa. El dios Zeus era un gran maestro en estas artes. Los encuentros divinos eran variados, los había consentidos y pactados. Otros en cambio eran el producto de los deseos libidinosos de las deidades, los cuales eran abundantes. Zeus fue el dios que más héroes engendró, con diferencia. De estos divinos lances amorosos nació la raza de los héroes, quienes recibían también el calificativo de semidioses. Eran el fruto de la sagrada unión entre una deidad y un ser humano. Estos semidioses hacían gala de muchas y variadas cualidades impropias de los mortales. Pero también estaban destinados a morir, y tras su muerte, los semidioses podían recibir diferentes ocupaciones. Algunos servirían como intermediarios entre los vivos y los muertos, otros se convertirían en dioses, y otros servirían en la otra vida a sus padres divinos. En definitiva, los héroes o semidioses eran mortales, aunque mortales muy especiales, pues solían tener algún poder o cualidad inusual entre los humanos. Algunos conseguían el título de dios por la vía directa, tal y como fue el caso de Heracles, el cual fue aceptado, tras su muerte, por los dioses del Olimpo de forma inmediata. Heracles era hijo del dios Zeus y la hermosa mortal llamada Alcmena. Heracles, o Hércules como también se le conoce, poseía una increíble fuerza y una estatura colosal. Pero Heracles cometió graves errores durante el transcurso de su vida, y para buscar la redención sobre las faltas cometidas, Heracles viajó muy lejos para convertirse en siervo del rey Euristeo, tal y como había sido profetizado por el oráculo de Delfos. Heracles sirvió a Euristeo durante 12 años a cambio de lograr el divino perdón y la ansiada inmortalidad. Estas monumentales 12 tareas, aunque le fueron anuladas injustamente 2 de ellas, serán las que definirán la historia de toda la vida del único héroe que terminaría convirtiéndose en deidad. Otro de los innumerables héroes y semidioses griegos que merece ser destacado es Belerofonte, hijo del dios Poseidón y la mortal Eurínome, la cual era hija de reyes y esposa del rey Glauco de Corinto, una ciudad-estado ubicada en el istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. Su nombre original no era Belerofonte, su nombre original era en realidad Leofontes, pero se lo cambió por el de Belerofonte, que significa asesino de Belero, después de haber matado accidentalmente a este terrible tirano de Corinto llamado Belero. Después de este desgraciado suceso tuvo que abandonar apresuradamente la ciudad de Corinto, para dirigirse suplicando a la ciudad de Tirinto, y así refugiarse en la corte del rey Preto. El rey Preto acogió a Belerofonte como huésped, lo purificó y agasajó amablemente con toda su generosidad real. Pero la esposa del rey, llamada Estenebea, no tarda en enamorarse perdidamente de él y trata constantemente de seducirlo, pero Belerofonte consigue negarse a sus deseos. Estenebea, terriblemente ofendida, entra en cólera y para vengarse por este desaire lo acusa falsamente de intentar violarla. El rey Preto de Tirinto monta en cólera, y tomando por verdadera la historia de Estenebea, pero no queriendo faltar a las sagradas leyes de la hospitalidad con el asesinato de un huésped, urde una treta y encarga a Belerofonte llevar una carta sellada de recomendación, según dice, a su suegro el rey Ióbates de Licia, padre de Estenebea. En la carta, en realidad, le pedía al rey Ióbates que diera muerte inmediatamente a Belerofonte. Al llegar Belerofonte a Licia, el rey Ióbates dispensó una afectuosa acogida a Belerofonte, con grandes muestras de hospitalidad. Los primeros 9 días se los pasaron celebrando suntuosos festejos. Pero en la mañana del 10º día, el rey Ióbates abrió la carta que le entregara su huésped, y que el rey Preto de Tirinto había escrito. El rey Ióbates se quedó confuso al leer la carta, no entendía el motivo y el invitado le parecía de carácter fácil y actitud agradable.
para cumplir indirectamente el encargo, y así salvar su honra, pidió como servicio a Belerofonte matar a la terrible bestia quimera, que en aquellos días estaba asolando las cosechas, con la esperanza de que la fiera acabara antes con él. La quimera era hija de Tifón y Equidna y tenía cabeza de cabra, la cual exhalaba fuego sin cesar, y también tenía un enorme cuerpo de león y una larga cola de serpiente. La fiera asolaba impunemente los fértiles campos y devoraba sin piedad al escaso ganado. Antes de emprender esta difícil tarea, Belerofonte consultó al adivino Polido, quien le aconsejó capturar antes de comenzar la gesta al poderoso caballo alado llamado Pegaso. Pegaso era el caballo más querido por las musas del monte Helicón, ya que con un golpe con su pata había hecho brotar la fuente de agua llamada Hipocrene, desde las mismísimas profundidades de la tierra. Belerofonte no encontró a Pegaso en el monte Helicón, sino en la fuente Pirene, allá en la Acrópolis de Corinto. La diosa Atenea, siempre atenta a los acontecimientos, entregó a Belerofonte una brida de oro para domar al caballo, la cual el héroe colocó con destreza sobre Pegaso. Una vez debidamente armado con su escudo y su temible lanza, el héroe se dirigió decididamente a confrontarse con la horrible quimera. Montó a Pegaso, el cual había domado sin gran esfuerzo, y volando sobre la fiera empezó a lanzar innumerables flechas sobre la quimera, aunque sin mucho éxito. Entonces tuvo una ocurrencia, introdujo la punta de una lanza entre las fauces del monstruo, y entonces el aliento de fuego fundió rápidamente la punta de plomo, y éste se escurrió velozmente por su horrible garganta, quemando los órganos vitales y de esta manera Belerofonte logró su victoria. Tras ello, el rey Ióbates le encargó combatir a los Sólimos, un pueblo guerrero que asolaba la región, y posteriormente contra las Amazonas, temibles mujeres y excelentes guerreras. Ambas empresas fueron realizadas con absoluto éxito por Belerofonte. Pero a pesar de todo, el rey Ióbates aún quería matarlo, y para ello preparó una emboscada contra él, enviando a sus mejores hombres para la tarea, pero Belerofonte los aniquiló rápidamente en combate. Finalmente el rey Ióbates tuvo que ceder, y como reconciliación le ofreció a su propia hija, Filonoe, como esposa con la cual el héroe tendría 3 hijos, Laodamia, Isandro e Hipóloco. Belerofonte fue un héroe muy odiado por casi todos los dioses, aunque por motivos aún desconocidos, presumiblemente debido a un acto de soberbia, ya que sus victorias le endiosaron, y le hicieron caer a menudo en el error de mostrar una arrogancia desmedida. Este rasgo de su carácter le llevó a cometer el error de intentar llegar, desafiantemente montado sobre el caballo alado Pegaso, hasta la mismísima morada de los dioses, allá en el monte Olimpo. Sin embargo, el dios Zeus envió contra él un enorme tábano que clavó su aguijón en Pegaso. Belerofonte no pudo tranquilizar al caballo, que encabritado, provocó que su jinete perdiera el equilibrio y se precipitase al vacío. De esta forma terminó sus días el gran héroe Belerofonte. Algunos afirman que logró sobrevivir a la gran caída. Sin embargo, quedó cojo y ciego y terminó vagando por el mundo de los humanos eternamente. Pegaso, por su parte, se remontó hacia el cielo donde Zeus lo inmortalizó por siempre como una constelación. Estas fueron solo algunas de las aventuras protagonizadas por Heracles o Hércules, tal y como se prefiera, y el valiente Belerofonte, 2 seres mortales mestizos, con sangre de deidad y capacidades fuera de lo común. Heredaron de sus progenitores, la fuerza, la astucia y el poder, pero también heredaron los peores instintos, así como los más abyectos comportamientos de los que los dioses hacían gala constantemente.